Bueno, comenzando con nuestros proyectos de electrónica, les quiero mostrar como el primer montaje y es el de un preamplificador para el micrófono Electret. Nosotros ya habíamos visto un poco lo de micrófonos, pero recordando un poco este microfonito que ven redondito, es el micrófono más común que se consigue, es el Electret. Este es el tamaño más común, aunque también se consiguen más pequeños. Y de los otros que hemos visto un poco eran los micrófonos de contacto. Los micrófonos de contacto que eran como una monedita de cobre pues, que son muy útiles para grabar vibración. Entonces tenemos que el montaje con micrófonos de contacto son relativamente simples. Vemos el sensor en este momento es este micrófono de contacto. El micrófono de contacto es simple, el montaje como sensor es porque no requiere nada, simplemente se solda y se conecta a la fuente de control que nosotros tengamos, o sea, se puede conectar directamente al computador, a un amplificador o a nuestro Arduino y no va a tener ningún problema. Este micrófono es muy útil y muy versátil por ese motivo. Mientras que estos microfonitos pequeños, estos Electret, si los conectamos directamente a un amplificador o a nuestro computador, el volumen va a ser prácticamente nulo y el nivel de ruido va a ser considerable, de tal manera que para usarlos como sensor es muy problemático usarlos directamente. Para eso lo mejor es contar con preamplificadores. Si uno tiene un amplificador de guitarra o amplificadores musicales, muchos de ellos cuentan con preamplificación, porque hay muchos micrófonos o muchos instrumentos que tienen microfonía pasiva, es decir, que tienen solo estos micrófonos y no tienen nada más. Si ese es el caso, pues podemos conectarlo directamente. Pero en la mayoría de casos, como para conectarlo a un amplificador de unos parlantes de computador o para usarlo como entrada al computador, es mejor usarlo con un preamplificador. Entonces lo que vemos aquí es un circuito de preamplificador. Para eso pues no les voy a explicar mucho el funcionamiento de esto porque no es nuestro objetivo, sino lo que quiero que tengan en cuenta es como la dinámica en la cual vamos a aprender a trabajar con ello. Quiero que visitemos la página de fritzing.org y ahí vamos a encontrar una sección que es bien interesante. Si nosotros abrimos la página, vamos a encontrar una sección que es de proyectos, que es lo que vemos acá en la sección del header, que nos comienza a mostrar proyectos interesantes. Fíjense que eso ya de por sí llama bastante la atención, esas imágenes que tenemos ahí. Y en los proyectos lo que vamos a encontrar es toda una serie de montajes que la gente ha realizado y que nos comparte cómo es el modelo en Fritz. Entonces así simplemente podemos copiar la idea de ellos con los elementos que ellos tengan y simplemente la replicamos en nuestro protoboard y tenemos el mismo proyecto funcionando. Entonces esta página es bien interesante por eso, porque podemos si simplemente tenemos la lógica de armar las cosas en la protoboard, podemos comenzar a jugar con estos interactivos sin necesidad de saber mucho cuál es el funcionamiento interno, aunque poco a poco nos vamos a ir aproximando al funcionamiento interno, pero me interesa más desde el hacer hacia el pensar que desde el pensar hacia el hacer. Entonces lo que quiero que miremos en esta página es que pues, también les estoy compartiendo unos proyectos. Entonces en esta página van a encontrar unos proyectos que yo he subido y en este momento van a encontrar precisamente el preamplificador que les menciono. Entonces lo voy a buscar un momento porque no aparece ya aquí en la página. Listo. Entonces aquí tenemos el proyecto de preamplificador con micrófono, entonces con micrófono Electret. Entonces este preamplificador, pues la información aquí está escrita en inglés, pero la vamos a tener en español en la página. Y en el avatar también van a encontrar el link directo a este proyecto. Este proyecto es el que tengo aquí montado en la protobar, entonces fíjense que ahí estoy para que suban los proyectos. Lo interesante de esto es pues que aquí nos dice la serie de elementos, pero lo mejor es la parte de downloads. Fíjense que aquí está este archivo que es .fss, es el archivo de Fritzing que ustedes pueden descargar. Si lo descargan lo pueden abrir y van a encontrar el proyecto, que es este. Entonces si ustedes lo descargan van a encontrar este montaje ya hecho. Entonces ustedes simplemente visualmente lo pueden copiar. El esquema de cómo funciona y el PCB. En este caso yo también les hice el PCB, que es un PCB baquelita doble cara. Esto es para el que quiera hacer el modelo final de un preamplificador. Entonces un montaje bastante simple. Inicialmente lo importante es esto. Fíjense que aquí está fácilmente cómo se hace el circuito. Entonces aunque hay una serie de elementos que no sabemos el funcionamiento interno,
pues no nos va a preocupar mucho, lo que nos interesa es ubicar las cosas en el orden que las tenemos que ubicar. Entonces este de acá es lo importante es este circuito que es un LM358. Esto es un amplificador operacional dual, significa que pues es un amplificador que recibe una señal muy chica y la amplifica un poco, pero no es una señal lo suficientemente fuerte para poder ser escuchada, por eso es realmente un preamplificador, no un amplificador. Y es dual, entonces por eso puedo trabajar dos micrófonos, fíjense que aquí hay dos micrófonos. Y puedo tener una salida estéreo. Este es un jack para conexión estéreo, para que uno le pueda conectar un amplificador, supongamos de los parlantes de computador que tiene el plug, lo podemos conectar acá, o simplemente lo podemos dejar suelto y los cablecitos los podemos usar como el montaje que yo tengo hecho. Y pues la batería, que en este caso tenemos la redonda. Importante, si van a usar esta batería redonda, realmente no funciona con una sola, sino uno tiene que poner una batería sobre otra para sumar los voltajes que realmente funciona el circuito. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente comenzar a copiar lo que tenemos acá, y cada vez que le demos sobre un dispositivo, fíjese que aquí nos dice ese dispositivo y nos dice esto, que es lo importante, el valor de ese dispositivo. Entonces es de 100, esto que ven aquí es microfaradios. Y las resistencias, que en este momento pues los colores que están acá son los colores reales, pero también podemos ver acá su valor en ohmios, 147 kiloohmios. Si queremos ir a la novena a comprarlo, entonces nosotros podemos ver la lista de materiales en el proyecto de Fritzing, o aquí ir mirando material por material cuál es el valor y comenzar a anotar las cosas. Entonces realmente es muy sencillo, lo que les digo, los colores coinciden, lo cual hace que uno simplemente lo pueda ubicar. Entonces, aquí lo estamos viendo ahora montado un canal. Entonces fíjense que visualmente coincide toda esta parte de la resistencia, o sea, todo un canal es un lado, el otro canal sería pues este que no está realmente montado, pero toda la resistencia de los cables y todo coinciden. Si yo hago eso, garantizo que mi proyecto funcione. Como les digo, lo de los jacks, la salida de audio era opcional. Fíjense que yo le conecté aquí mi parlante con unos cablecitos, y esto que tengo acá conectado es un pequeño conector que se llama una hornera que tengo con mi micrófono de lector. Si yo conecto el circuito y si todo está bien, le conecto la energía, yo iría a empezar a emitir ruido acá y escucharlo en el parlante. Entonces si podemos ver, entonces el volumen no es significativo, lo que les dije, pero sí es perceptible, entonces uno puede ver que el circuito está funcionando. Si lo conectáramos derecho, micrófono y parlante, el volumen es totalmente imperceptible, entonces esto nos ayuda a preamplificar. Para usarlo como proyecto, pues obviamente todavía no es suficiente porque tenemos un volumen muy bajo, pero de aquí sí lo podemos conectar a un amplificador como los parlantes de computador, o conectarle un jack y usarlo ya como entrada al computador o entrada al Arduino si queremos, pero ya tenemos una señal lo suficientemente fuerte para trabajar con ella.